Hola a todos, hoy es martes, 21 de julio de 2026, y está con nosotros nuestro querido amigo, nuestro hermano, el profesor Marandi. Bienvenido de nuevo, profesor Marandi. Hola Nima, muchas gracias por invitarme una vez más. Siempre es un placer estar en tu programa y poder hablar con tu audiencia. Quiero empezar por lo que hizo Yemen ayer, algo que sorprendió a mucha gente. Después de 12 años de asedio y de muchísima presión, por fin están reaccionando y ejerciendo presión sobre Arabia Saudí. En este momento tan importante, el estrecho está cerrado, y la única forma que tiene Arabia Saudí de exportar su petróleo es a través del Mar Rojo y de los puertos que tiene en ese lado de su territorio. ¿Y qué significa eso? ¿Está coordinado con actos de resistencia? ¿O es algo interno, una política nacional porque quieren decidir su futuro cuanto antes? ¿Qué es exactamente? Creo que es una combinación de varias cosas. Obviamente, los actos de resistencia siempre están coordinados. No es que haya un jefe y luego estén los que actúan por encargo. Siempre hemos hablado de esto con regularidad. Lo hemos comentado también en tu programa. Uno de los mitos en Occidente es que Irán tiene proxies, pero proxies significa algo así como mercenarios. Y los mercenarios no luchan como Hezbollah. Los mercenarios no hacen sacrificios como Hezbollah o como Al-Sarallah por el pueblo de Palestina. Los mercenarios no hacen eso. Estas son personas con principios, con honor, con dignidad y con convicciones. Pero sí hay coordinación. Y creo que están ocurriendo varias cosas. En primer lugar, la situación en Yemen se está volviendo cada vez más difícil por el bloqueo, y la gente está sufriendo. Los iraníes enviaron un avión de pasajeros porque Irán no acepta el asedio. Es algo bárbaro, inhumano. Es lo mismo que hizo Occidente con Siria. Es lo que están haciendo con Cuba. Básicamente se trata de atacar a la gente. Y Occidente hace eso. No tienen ningún problema en atacar a la población. Lo vemos en Gaza. Así que los iraníes no reconocen el asedio. Enviaron un avión de pasajeros para traer a varias personas enfermas, heridos, pero también a una delegación de Yemen para el funeral. Resultó que conocí a algunas personas de esa delegación y pasé un par de horas en el lugar donde se alojaban. Luego volví para una segunda reunión. Fue un encuentro excelente, con gente muy humilde, muy amable y cercana, que evidentemente tiene relevancia. Pero en mis conversaciones con ellos quedó claro que se estaban moviendo en esa dirección. Y esto fue antes de que el avión regresara a Saná, y entonces los saudíes bombardearon el aeropuerto. Pero incluso antes de eso, ya se estaban moviendo en esa dirección. Cuando los saudíes bombardearon, algunas de las personas que yo había conocido iban en ese avión, así que pusieron en peligro el avión de pasajeros iraní. Pusieron en riesgo a los pasajeros. Pusieron en riesgo a la tripulación, que es una tripulación normal, hombres y mujeres que trabajan en distintos vuelos. No son militares ni nada parecido. Y por supuesto fue un acto de guerra contra Yemen. Así que eso contribuyó a lo que, como iba a decir, fue algo personal. Contribuyó a eso, echó más leña al fuego y aumentó el incentivo de los yemeníes para responder y romper el asedio, porque Irán ya lo había roto. Los saudíes llevaron a cabo un acto de guerra para detener esto. Eso enfadó aún más a Yemen. Así que todo el proyecto avanzó, ganó impulso y obtuvo más apoyo popular, precisamente porque los saudíes bombardearon el país. Ese es un aspecto, o más bien dos aspectos combinados en uno, el asedio en sí y luego el ataque al aeropuerto. Otro asunto es que Irán ha cerrado el estrecho de Hormuz. Ahora que Irán lo ha cerrado, los saudíes solo tienen el Mar Rojo y son ellos quienes lideran el asedio a Yemen. Por eso, los saudíes son ahora más vulnerables que antes. Antes exportaban, no sé, quizá 1 millón de barriles de petróleo al día desde el Mar Rojo.
He leído distintas estimaciones, digamos 4, 4 y medio, más o menos 1 millón de barriles al día que se exportan desde allí. Y no tienen exportaciones desde el Golfo Pérsico. Así que los saudíes dependen profundamente, muy profundamente del Mar Rojo. Eso le da a Yemen más poder de negociación. Antes, si cerraban el Mar Rojo mientras el Golfo Pérsico seguía abierto y con 1 millón de barriles diarios pasando por el Mar Rojo, su capacidad de presión habría sido muy limitada. Pero ahora esa capacidad es enorme. Así que Yemen también tiene ese incentivo. Si sumamos todo esto, además tenemos a Estados Unidos completamente centrado en Irán. Estados Unidos ha llevado todos sus recursos a la región y está concentrado en Irán. Hasta ahora no ha tenido éxito frente a Irán. Sabemos que Irán tiene, y esto ya lo he comentado contigo alguna vez, creo que fue antes o después de un programa, unas capacidades de misiles prácticamente ilimitadas. Producen tantos misiles y drones que pueden seguir durante muchísimo tiempo. Así que los iraníes están golpeando con fuerza a los estadounidenses. Los estadounidenses están completamente centrados en Irán. No pueden volver a hacer la guerra contra Yemen como hicieron el año pasado o al principio de la presidencia de Trump. Así que los estadounidenses tienen las manos atadas. Yemen se ha preparado. Los saudíes son mucho más vulnerables. Los saudíes han provocado a Yemen, han cometido un acto de guerra. Las circunstancias no podrían ser mejores para Yemen. Si juntas todo eso, este es el mejor momento para hacerlo. Los estadounidenses solo tendrían recursos limitados para usar contra Yemen. Los saudíes, todo lo que tienen pasa por el Mar Rojo, y los saudíes han bombardeado Yemen y han hecho la guerra contra el país. Así que esto es excelente para Yemen, el mejor momento para presionar a los saudíes para que cedan, para que pongan fin al asedio, a ese asedio inhumano y bárbaro que cuenta con el apoyo de Occidente. Y esto también beneficia a Irán, porque ahora que el Golfo Pérsico está cerrado al comercio, si el Mar Rojo se cierra junto con el Golfo Pérsico, la crisis del petróleo se agrava aún más. Y por supuesto, los saudíes también exportan algunos productos petroquímicos y otros bienes desde el Mar Rojo. Los saudíes todavía pueden exportar a través del Canal de Suez, si Ansar Allah no los ataca allí. Pero los barcos grandes no pueden pasar por el Canal de Suez. Y la mayoría de los mercados saudíes, si no todos, no lo sé con certeza, pero la mayoría seguro, son mercados asiáticos. Su petróleo va casi todo al mercado asiático. Así que, si los saudíes quieren usar el Canal de Suez, tienen que emplear barcos pequeños y tendrían que rodear África. Pero incluso así, tendrían que volver también rodeando África para pasar por el Canal de Suez. En resumen, es básicamente catastrófico para Arabia Saudí. Sí, creo que... ¿Cómo crees que reaccionará Arabia Saudí? Una opción sería redoblar su postura, quizá atacar Yemen, aunque no parece que eso les fuera a funcionar. Otra sería aceptar la situación, lo que sería una humillación para Arabia Saudí. Y la tercera sería hablar con Yemen entre bastidores o intentar algún tipo de acuerdo secreto. Pero no me parece que Yemen lo aceptara, porque tendrían que hacerlo público. No se trata solo de Arabia Saudí. Estados Unidos, Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos impusieron juntos el bloqueo a Yemen. ¿Cómo ves tú la reacción? Para empezar, me parece un movimiento muy extraño. La razón por la que los saudíes bombardearon el aeropuerto internacional de Yemen, que es un aeropuerto civil, fue que allí había simplemente un avión de pasajeros iraní, y la delegación había ido a Irán para un funeral. También participó una delegación saudí. Así que para mí eso en sí ya fue algo totalmente absurdo. Algunos dicen que los estadounidenses presionaron a los saudíes. De nuevo, una decisión muy torpe, pero no lo sé. No creo que los saudíes se rindan ante Yemen tan fácilmente. Creo que probablemente esto acabará en que Yemen empiece a atacar petroleros, y entonces los saudíes podrían bombardear,
y después Yemen podría empezar a lanzar misiles contra las instalaciones petroleras saudíes. Esto podría ponerse bastante mal. Al final, creo que Arabia Saudí tendrá que dar marcha atrás, porque simplemente no puede derrotar a Yemen. Quiero decir, los saudíes y toda la región, Qatar, los Emiratos, Kuwait, Bahrein, Turquía, Jordania, Egipto, todos, y también todo Occidente, apoyaron la guerra genocida contra Yemen. El Consejo de Seguridad de la ONU, bajo presión saudí, aprobó una resolución contra el gobierno de Yemen. Así que llevaron a cabo una guerra genocida que duró 7 años. Claro, después de un par de años, Turquía y Qatar se salieron de esa especie de coalición informal, porque los Emiratos y Arabia Saudí empezaron a atacar a Qatar e impusieron un bloqueo. Aún así, al principio, todos estaban colaborando para llevar a cabo ese genocidio y para asfixiar al pueblo yemení. Bombardearon funerales, bombardearon un funeral enorme en el que murieron cientos de personas, bombardearon autobuses escolares, hubo un caso en el que mataron a muchos niños, y Occidente les estaba ayudando, suministrándoles armas. Miles de asesores militares, sobre todo británicos, ayudaban a los saudíes a mantenerse en pie. Quiero decir, los británicos han estado propiamente implicados en el genocidio de Yemen y también en el de Gaza, el ejército británico. Es algo bastante siniestro, pero al final, después de 7 años, fracasaron. Y después de 7 años, cuando Yemen empezó poco a poco a desarrollar su programa de drones y misiles, comenzaron a atacar infraestructuras críticas de Arabia Saudí. Y eso fue lo que llevó al alto el fuego. Así que, supongamos que los saudíes vuelven a bombardear Yemen. ¿Qué queda allí para bombardear? Pero si Yemen empieza a lanzar drones y misiles contra los saudíes, contra petroleros, refinerías, plantas petroquímicas, estaciones de bombeo del oleoducto, instalaciones petrolíferas, entonces el daño para Arabia Saudí podría ser grave, sobre todo teniendo en cuenta la situación del Golfo Pérsico. Podría provocar inestabilidad dentro de Arabia Saudí. Así que sí, los saudíes pueden bombardear Yemen, pero ¿qué queda realmente para bombardear? Los estadounidenses ya han hecho la guerra contra Yemen. Los saudíes la libraron durante 7 años y fracasaron. Así que lo único que pueden hacer es matar a más niños, bombardear más escuelas y autobuses escolares, atacar bodas y funerales, pero no van a ganar. Y de hecho, ese es el mismo problema que tienen los estadounidenses. Bombardean escuelas, bombardean hospitales. En los últimos días bombardearon un hospital infantil en Awadh. Bombardearon puentes, pero no pueden ganar la guerra. Así que la misma lógica se aplica también a Arabia Saudí. Los estadounidenses no pueden ganar la guerra, pero aún así la continúan. Parece que la lógica, en el campo estadounidense, en el imperio occidental y entre sus aliados, simplemente no existe. Hay dos opiniones sobre la guerra entre Irán e India. Una de ellas dice que Estados Unidos, en los próximos días, va a atacar, que va a intensificar los ataques en territorio iraní. Y la otra es que de algún modo, Estados Unidos está presionando para lograr una especie de pausa, como mencionó en ese tweet el presidente del Parlamento iraní. Dijo que por un lado están pidiendo una pausa y por otro están enviando muchas armas a la región. Es el mismo argumento que mencionó hace 2 días el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, en una entrevista. Dijo que saben lo que está haciendo Estados Unidos. Mientras pide un alto el fuego o una pausa, se prepara para la siguiente fase de la guerra. ¿Esa es también la sensación ahora mismo en Irán? Sí, no se está hablando de ningún alto el fuego. Los iraníes no van a aceptar un alto el fuego, y la guerra va a continuar. Tanto si Estados Unidos decide escalar como si no, esto seguirá adelante, a menos que Estados Unidos cumpla las exigencias de Irán para un alto el fuego. Y por supuesto, esas exigencias son el memorando de entendimiento, pero ahora no basta con aceptarlo, hay que aplicarlo.
Además, las demandas iraníes han aumentado, así que Estados Unidos se ha metido en una situación mucho más complicada que antes. Los iraníes no van a hacer ninguna concesión. No va a haber, no sé, un alto el fuego de 5 días, ni de 10, ni de 20, ni nada por el estilo. Y como ves, los iraníes están golpeando con fuerza a Estados Unidos. Las cosas se están complicando para los estadounidenses, porque los iraníes están destruyendo literalmente las capacidades de Estados Unidos en la región del Golfo Pérsico. Así que los estadounidenses han tenido que retirar sus recursos hasta Jordania. Y ahora Irán está atacando Jordania con gran precisión. Eso hace que sea muy costoso para los estadounidenses seguir librando la guerra, porque, claro, tienen que volar desde Jordania, y puede que ahora incluso tengan que mover esos recursos a un lugar todavía más lejano. Eso encarece mucho la campaña de bombardeos, no solo por el combustible, sino porque los aviones necesitan mantenimiento a fondo. Eso lo hace mucho más difícil. Y por supuesto, los iraníes están causando mucho daño a las fuerzas de combate estadounidenses. Cada día, Irán tiene una inteligencia excelente y mucha gente sobre el terreno que colabora con ellos en todos esos países. Así que bueno, no sabemos qué va a pasar. Quiero decir, no tengo ni idea de lo que Trump hará hoy y mucho menos mañana o la semana que viene. Pero los iraníes están preparados para todos los escenarios. Si los estadounidenses quieren escalar, los iraníes escalarán. Si los estadounidenses quieren atacar infraestructuras críticas, Irán puede atacar infraestructuras mucho más críticas y con mucha más facilidad. Para Irán es mucho más fácil porque toda la infraestructura crítica del régimen en el Golfo Pérsico está justo delante de ellos. Están a lo largo de la costa del Golfo Pérsico. A veces la gente dice, y ya lo he comentado antes, que los saudíes y otros van a construir más oleoductos, pero da igual que los construyan. Todas las instalaciones petroleras, todos los recursos de gas y de energía están aquí. Tienen que sacarlos de aquí hacia otros lugares, así que todo está justo delante de ellos. En el caso de Irán, sus centrales eléctricas son muy pocas, pero muy grandes. Pero Irán tiene centrales eléctricas más pequeñas repartidas por todo el país, y además fabrica sus propios productos, así que puede repararlas. Por eso va a ser mucho más difícil para los estadounidenses destruir la infraestructura iraní. Les saldría caro, sería, ya sabes, el crimen definitivo. Pero los iraníes pueden causar una devastación mucho mayor y con mucha más facilidad, y eso podría hundir toda la economía mundial. Porque si eso ocurre, el estrecho de Hormuz deja de tener importancia, esté abierto o cerrado. Si no hay gas, si no hay productos petroquímicos, si no hay petróleo, si no hay helio, si no hay fertilizantes, ¿para qué sirve el estrecho de Hormuz? Sería catastrófico para la economía global. Irán no va a dudar ni un segundo en destruir eso si Estados Unidos se mueve en la dirección equivocada. Así que, pase lo que pase, esto no va a terminar bien para Estados Unidos. No importa cómo se desarrolle, va a acabar muy mal. Y aunque Estados Unidos cediera hoy mismo y volviera al memorando de entendimiento, Irán no va a abrir el estrecho de Hormuz. No va a ocurrir. Tienen que cumplir con sus obligaciones, y además habrá obligaciones adicionales. Está Yemen. En Yemen, el asedio tendrá que levantarse. Luego está Gaza. Gaza también tendrá que abordarse. Así que, cuanto más incumpla sus compromisos, más exigente se vuelve Irán. Y ahora que Yemen se ha unido, esto va a hacer que el problema sea aún más urgente para Estados Unidos. Y Estados Unidos no tiene el poder militar para enfrentarse a Irán y a Yemen al mismo tiempo. Luego está el tema de Irak, porque la resistencia en Irak es enorme. Son muchísimos, están muy bien financiados y muy bien armados. Son una fuerza mucho mayor que Hezbollah y todas sus reservas. Así que ya sabes,
podrían tomar Kuwait mañana mismo sin dificultad. Y bueno, Irak, históricamente, tiene reclamaciones sobre Kuwait. Y si la situación se complica y deciden ir a por Kuwait, no creo que los iraníes se opusieran a eso. Y luego, claro, el resto de estos regímenes en la región, ya sabes, Arabia Saudí está ahora como rodeada. Y los demás, los Emiratos Árabes Unidos, ya no pueden usar Fujairah. Has visto cuántos barcos ha atacado Irán en los últimos días, así que ninguno de estos países está en buena situación. Estados Unidos tampoco está en buena situación. No hay buenos escenarios. Si Estados Unidos lo detiene ahora, aún así se causará mucho daño a la economía global. Pero no creo que esto vaya a terminar pronto. Al menos por ahora, no va a terminar, y puede que incluso se agrave. Y todo esto es malo para Trump, pero él no es quien toma las decisiones. Tucker Carlson dice que es solo un esclavo. Creo que los objetivos son importantes en esta fase de la guerra, y hemos sabido que Estados Unidos ha intentado atacar una de las centrales nucleares. Estaba en Darwin, en el estado de Khuzestán, y anoche supimos que lo están intentando de nuevo, después de haber tratado antes de atacar la central nuclear de Bushehr. Anoche intentaban golpearla otra vez. Eso va a generar presión. No sé cuál es la comunicación entre Irán y el OIEA, porque al menos ellos pueden ejercer presión. Dicen, vamos a salir del TNP. ¿Va a ocurrir eso? Bueno, ya sabes, Irán ha dicho que no está interesado en las armas nucleares. Tenemos la fatua, y esa fatua, hasta donde yo sé, sigue vigente. Pero recuerda lo que dijo el doctor Larijani, el mártir doctor Larijani. Dijo que si Irán se enfrenta a una amenaza existencial, su postura nuclear cambiaría. El doctor Karasi también lo dijo, otro mártir, el exministro de Asuntos Exteriores. Él también lo dijo. Así que creo que todo depende de las circunstancias. Lo que Irán haga dependerá de eso. Pero, obviamente, Irán va a aprovechar estos ataques para al menos dejar en evidencia a Estados Unidos ante el mundo y tratar de ejercer presión a través del Organismo Internacional de Energía Atómica. Pero ese organismo está dominado por Occidente. Si miras su junta, la mayoría de los votos los tienen los países occidentales. No es un organismo democrático. Mira, con países como Corea del Sur, ellos siempre pueden conseguir una mayoría. El movimiento de países no alineados, el llamado Sur Global, todos juntos siguen siendo una minoría. Así que no es que estos organismos de la ONU o los que están vinculados a la ONU estén diseñados de forma neutral. Están estructurados para que Occidente los controle. Ni siquiera Rusia o China los controlan. Tienen influencia, sí, pero el control lo tiene Occidente. Por eso el OIEA es una herramienta y nunca va a condenar a Estados Unidos. Pero Irán ha dicho que cada vez que se ataque una infraestructura crítica, responderá. Y lo que estamos viendo, lo que hemos visto en los últimos 9 o 10 días, es que Irán está golpeando a Estados Unidos con más fuerza de lo que Estados Unidos golpea a Irán. Y la tasa de éxito de Irán es más alta que la de Estados Unidos. Los iraníes, como te dije antes, tienen muchos señuelos. Y Estados Unidos no parece tener una gran inteligencia. Irán mueve las cosas constantemente y el país tiene el tamaño de Europa. Además, es montañoso, el terreno no es llano, ya sabes. Pero Estados Unidos está atascado en unas pocas bases repartidas por la región, casi todas en zonas planas. No tienen muchos sitios a donde ir. Así que Irán coloca señuelos por todas partes y mueve su material de un lado a otro. Estados Unidos sigue atrapado en esas bases y los iraníes simplemente machacan esas bases. Y bueno, a veces hace 50 grados, más de 50, con una humedad altísima durante el día. Todo ese equipo, si no queda destruido en los ataques, se queda expuesto al calor y a la humedad. Y los soldados, en fin, esto no es nada bueno para Estados Unidos, lo que está ocurriendo.
Sí, creo que el ataque en Jordania cambió de alguna manera el cálculo por parte de la administración Trump, porque es la primera vez que se ataca no solo a las fuerzas estadounidenses, sino también a los helicópteros, a los cazas que están allí. Fue algo nuevo. Y luego, como mencionabas, el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica dijo, estamos recibiendo mucha información de inteligencia del ejército en Jordania, de la gente en Jordania. Y esa es la realidad de la sociedad en estos países. Supongo que pasa lo mismo en todos esos países del Consejo de Cooperación del Golfo, porque la población no está tan conectada con sus dirigentes. No sienten lo mismo. Por eso se ve que los iraníes están recibiendo mucha información de la gente en esos países. ¿Es así? The foreign editor, Sabes, una vez el editor de Asuntos Internacionales de un medio indio muy importante me dijo, estábamos en una conferencia, creo que en China o en Corea del Sur, hace 8 o 9 años, hace ya bastante tiempo. Me dijo algo que, y no digo que sea del todo cierto, pero tiene mucho de verdad. Me dijo que el gobierno de la India tiene más información de inteligencia sobre todos los países de la región del Golfo Pérsico que cualquier agencia de inteligencia occidental. Y me explicó que la razón es que tienen millones de personas trabajando allí, así que están en todas partes. Me decía, estamos en los palacios, en las calles, en todas partes. Ahora hay millones de personas, no solo indios, sino de todo el mundo, trabajando en esos países. Los ciudadanos son una pequeña minoría, en el caso de Qatar y de los Emiratos, y en Arabia Saudí hay trabajadores extranjeros. En Kuwait también hay muchos trabajadores extranjeros. Así que hay muchísima gente. No se trata solo de los propios ciudadanos, muchos de los cuales pueden estar muy enfadados porque sus gobiernos se han alineado de esta manera con el régimen, o al menos con el imperio, o en algunos casos literalmente con el régimen israelí. or in some cases with the Israeli regime, literally. But so it's not just them, but it's also the foreign No se workers. trata solo de ellos, sino también de los trabajadores extranjeros. Así que hay muchos, muchísimos millones de personas. Y por supuesto, en Jordania la gente sabe que el gobierno jordano es probablemente el más obediente de todos los regímenes de la región hacia Israel y Estados Unidos. Al fin y al cabo, el rey de Jordania es, en fin, la inteligencia de Irán es extraordinariamente alta. Los éxitos de Irán en sus ataques son muy altos. Los éxitos de los estadounidenses no lo son tanto. Y para ellos es muy caro mantener esta guerra. Quiero decir, la logística es un problema tremendamente complicado y los estadounidenses no pueden estabilizarse porque están siendo atacados constantemente. Como dije, se han alejado del Golfo Pérsico y se han desplazado hacia Jordania. ¿Y ahora qué van a hacer? Tienen que moverse, quizá a Israel, a Chipre o a otro sitio, así que no pueden concentrarse como querrían en hacer la guerra contra Irán. Y eso, claro, ayuda a Irán a librar mejor su guerra. Así que nada bueno está saliendo de todo esto para Estados Unidos. Y ahora mismo, no tienen nada. Los iraníes han estado atacando muchos barcos en los últimos días, barcos que intentaban pasar por el estrecho de Hormuz. Y son barcos que intentan salir, no entrar. Así que ese es otro problema. Vale, digamos que unos pocos barcos logran salir, pero no entra nada. Y al final casi no hay tráfico saliendo del estrecho de Hormuz. Ahora ya no vas a tener energía saudí, ni fertilizantes, ni otros productos, lo que sea que exporten desde el Mar Rojo pasando por Bab el-Mandeb. Cada día la crisis empeora, y a eso se suman 4 meses de escasez acumulada. Al final, la razón por la que Trump aceptó el memorando de entendimiento fue porque dijo que estábamos a 4 semanas de quedarnos sin energía. Y digamos que, durante las 2 o 3 semanas en que el memorando funcionó parcialmente, porque los estadounidenses estaban incumpliendo la mayoría de sus compromisos desde el principio, las exportaciones salían, el petróleo salía del Golfo Pérsico, pero eso no redujo la escasez.
Simplemente, la escasez no siguió aumentando. Durante ese tiempo, digamos que salía más petróleo de lo normal del Golfo Pérsico. Vale, dejemos fuera los 2 o 3 primeros días, cuando Irán volvió a cerrar el estrecho de Hormuz para compensar, para anular ese exceso de petróleo. En los últimos 5 o 6 días, las carencias en todo el mundo se están acumulando. Es decir, las escaseces anteriores se están agravando en todos los sectores, en todos los bienes, y ahora se va a sumar el Mar Rojo a todo esto. Así que el ritmo al que el mundo avanza hacia un precipicio económico se está acelerando. El tiempo no juega a favor de Trump, y la situación en el frente no va bien. Algunos dicen que Trump quiere llevar a cabo una operación terrestre. Es posible. Claro, es muy difícil imaginar hacerlo con este calor. Otros dicen que lo hará dentro de un par de meses, en otoño. Pero para entonces, creo que la economía estará destrozada y la ira y el descontento en Estados Unidos irán en aumento. Y luego llegan las elecciones de noviembre. Si las cosas se ponen feas, será un desastre total. Así que no veo un buen escenario para Estados Unidos, por mucho que se mire, ni para los saudíes, ni para ninguno de esos regímenes del Golfo Pérsico. Y tampoco es fácil para nosotros, pero al final, Irán saldrá ganando. No tengo ninguna duda de eso. Y también el eje de la resistencia. Están hablando de Hawk y de Larak. Por desgracia, he visto que hablando de la isla de Keshm. Keshm es la isla más grande de Oriente Medio, en Asia Occidental. No les va a resultar tan fácil. No sé qué está pasando. Y todo eso es terreno llano. Está muy cerca de la costa iraní. Así que los iraníes no tienen que lanzar solo drones y misiles de largo alcance. Pueden usar misiles de corto alcance. Tienen tropas terrestres, fuerzas en el terreno. Tienen sus propios drones, como los que usa Hezbollah, por ejemplo. Tienen su propio equipo. Así que, cuando esas fuerzas entren en las zonas altas o en el continente, no serán los mismos drones que se ven lanzando hacia Kuwait, ni los misiles disparados contra Bahrein o algo parecido, los que se utilicen. Serán muchísimos más drones y cohetes cayendo sobre ellos como una lluvia. Es terreno llano, está expuesto y muy cerca de la costa iraní. Se les puede atacar fácilmente desde distintas direcciones, desde las montañas. ¿Y qué impacto tendría eso en Irán? Ninguno. Quiero decir, vale, tomas la isla de Hark, pero los estadounidenses ya han impuesto un bloqueo a los puertos iraníes, así que el petróleo no está saliendo al mercado global. Así que, tanto si toman la isla como si no la toman, no hay exportaciones desde el estrecho de Hormuz. Lo único que van a hacer es llevar allí sus tropas para decir que, bueno, lo que quieren es ocupar territorio, y luego decirles a los iraníes, solo nos iremos si nos dais concesiones. Pero eso es una locura. No hay ni la más mínima posibilidad de que los iraníes hagan eso. La principal fortaleza de Irán es su fuerza terrestre, y sus tropas están equipadas con misiles y cohetes. Además, tienen sus propias bases subterráneas y están utilizando la geografía a su favor. Quiero decir, ¿no han aprendido del hecho de que Irán ha podido usar todas esas bases subterráneas de misiles y drones para derrotarlos? ¿No se han dado cuenta de que la doctrina militar iraní es tal que simplemente es una estrategia brillante? Los estadounidenses ya deberían haber aprendido que los iraníes los van a derrotar. Así que bueno, puedes tomar la isla de Hark, de acuerdo. Irán no puede exportar petróleo, pero Irán no está exportando petróleo. Y luego puedes llevar tus fuerzas allí. Los iraníes pueden matarlos mucho más fácilmente o capturarlos, y entonces tienes una situación completamente nueva. Mientras tanto, la economía global se está hundiendo, porque el tiempo corre. Pase lo que pase, ocurra lo que ocurra, el petróleo, la energía, los fertilizantes, los productos petroquímicos, nada de eso va a ninguna parte. Y luego se suma el Mar Rojo. Es una locura. Pero estamos tratando con algo irracional. Occidente es completamente irracional.
Las élites no tienen sentido moral, como vimos en Gaza, en Líbano y en toda Palestina. No tienen sentido del honor, como se ve en la forma en que negocian y rompen sus acuerdos con Irán una y otra vez, y también con otros. Es un imperio que se está desmoronando y que reacciona con violencia, como alguien que está nadando, se está ahogando y se agita intentando salvarse. Así es como veo yo al imperio, peligroso pero moribundo, ahogándose. But dying, drowning. Creo que lo que falta en la comprensión de la gente, porque ayer estaba escuchando al general Keith Kellogg insistir otra vez en ocupar, en hacer algo, en invadir Irán o algunas de esas islas, es que no entienden, como tú has mencionado, la Fuerza Aérea iraní, las fuerzas terrestres de Irán. La mayoría de esos comandantes ahora mismo formaron parte de la guerra entre Irán e Irak. Durante 8 años estuvieron sobre el terreno combatiendo a los iraquíes. Y el otro punto es que siempre que tienes a Al-Qaeda o al ISIS, todo gira en torno a Irán y a la estrategia iraní sobre el terreno. Incluso en el caso del ISIS, Rusia intentó ayudar a Irán con la fuerza aérea, con los cazas. Quienes estaban sobre el terreno combatiendo al ISIS y Al-Qaeda eran fuerzas iraníes y personas entrenadas por ellas. Eso se pasa completamente por alto en sus cálculos cuando se trata de ocupar, desplegar tropas o invadir Irán, ya sea en la parte occidental o en la parte sur del país, sea cual sea ese plan. So there's not going to be any export. Así que no va a haber exportaciones, y entonces van a tener que llevar todas esas tropas a un país del tamaño de Europa, lleno de montañas. Los costes logísticos para mantener esa operación o esa ocupación serían enormes, y además se van a encontrar con una población local enfadada. Y las Fuerzas Armadas de Irán, como sabes, y quizá tus espectadores no, también incluyen una fuerza de voluntarios, los Basij, que están en todas partes. Es algo parecido a las fuerzas de reserva de Hezbollah o a muchas de las fuerzas de movilización popular en Irak. Es una fuerza de voluntarios. Todas las ciudades la tienen, todos los pueblos la tienen, y ahora se ha vuelto mucho más popular. Desde que empezó la guerra, hace ya 4 o 5 meses, he tenido estudiantes, bueno, no mis propios estudiantes, sino estudiantes que han hablado conmigo, que me han contado que un compañero les no quería aprender este forum. He who told me that he was a part of the riots. He was. I didn't ask what he did or anything, but he just told me that. Él, no le pregunté qué hacía ni nada por el estilo, pero me dijo que estaba dentro, que estaba implicado. Después de que empezara la guerra, se me acercó y me dijo que había cometido un error y que quería compensarlo. Más tarde supe que se había unido a la Basij y que participaba como voluntario en los controles durante la guerra. Así que la Basij y las Fuerzas Armadas se han vuelto enormemente populares. Y eso lo ves en el sur y en todas las ciudades, pueblos y aldeas. Así que, por un lado, las Fuerzas Armadas iraníes estarán golpeando a los estadounidenses, y por otro, la gente local también los estará golpeando. Los estadounidenses tendrán que luchar contra todos y traerlo todo desde Estados Unidos, agotando los pocos recursos que les quedan. Eso no es sostenible. Van a perder y la economía mundial se derrumbará si ese es el camino que deciden seguir, la ruta que quieren tomar. En Estados Unidos los llaman voluntarios, pero en Rusia los llaman contratistas. Aunque en mi opinión, Irán tiene su propia versión, porque no son voluntarios pagados. Podemos llamarlos voluntarios, sí, pero no están recibiendo ese dinero. En Estados Unidos, esas personas van al gobierno, hablan con el Pentágono y con las Fuerzas Armadas, y reciben dinero para hacer algo. Pero la relación entre los Basij e Irán no es así. Es algo mucho más profundo. Así que los Basij no cobran dinero. Son una fuerza voluntaria. Como mucho, lo que les dan es un uniforme, y si están activos en algún sitio, les dan comida, almuerzo y cena, o algo por el estilo, pero no tienen un sueldo. Claro, si hubiera una guerra o algo así, quizás se inventarían algún sistema, pero no veo cómo los estadounidenses van a poder resistir tanto tiempo.
Y los iraníes no lo van a permitir. Quiero decir, los iraníes están preparados para una guerra muy larga. Irán. Esto lo hablamos al principio de la guerra, durante los combates del Ramadán, la llamada Guerra del Ramadán, que todavía continúa. Es decir, la guerra nunca ha terminado. Pero durante la Guerra del Ramadán, te dije que Irán quiere una invasión terrestre y quiere que la guerra se prolongue. ¿Por qué? Porque quieren acabar con esto de una vez por todas. Derrotar a Estados Unidos, hacer que se vayan y que no vuelvan nunca. Así que los iraníes están preparados para una guerra muy larga, que podría durar bien entrado el próximo año. Y desde la guerra de 12 días y desde los 40 días de combates, se han estado preparando aún más. Quiero decir, la atención que están poniendo ahora en el programa militar vinculado al esfuerzo bélico es enorme. Los iraníes están invirtiendo en misiles y drones, en distintos tipos de drones y misiles, y en otro tipo de equipamiento para las guerras terrestres y demás. Además, están ampliando sus bases subterráneas de misiles para poder resistir durante mucho tiempo. Han modernizado sus misiles más antiguos y los están utilizando. Quiero decir, tienen tantos misiles y drones en esas bases subterráneas que pueden seguir y seguir sin parar. Y al mismo tiempo, están produciendo sistemas de armas más avanzados. Y como dije, no se trata solo de drones o misiles de largo alcance. También son del tipo que van a usar en combate, donde las tropas terrestres los emplearán. Drones, cohetes y misiles de corto alcance contra la fuerza de ocupación estadounidense. Así que Irán está preparado para una guerra larga. Pero mientras tanto, la economía global se va a hundir y tendremos una depresión mundial. Y cuando llegue esa depresión, no creo que los estadounidenses puedan mantenerse allí mucho más tiempo, porque simplemente no tendrán la capacidad financiera y la situación interna será, creo, inestable. Estados Unidos ha retirado la mayoría de sus armas de los países del Consejo de Cooperación del Golfo y las está trasladando a Jordania, porque pensaban que la situación allí sería diferente. Jordania, además, está muy cerca de Israel. Ahora mismo, con los ataques iraníes dirigiéndose hacia Jordania, cree que si Estados Unidos mueve todas esas armas, aviones de combate, aviones cisterna, que son tan importantes, la guerra podría llegar a Israel. Botidon a Tigray. Para empezar, los estadounidenses todavía tienen mucho material que Irán puede destruir, porque han llevado allí mucho equipo y sistemas de radar. Y una de las cosas interesantes, ya que has mencionado a Israel, es que Irán está destruyendo ahora toda esa infraestructura de radares que se había desarrollado. Y lo que está claro es que Estados Unidos creó todos esos sistemas para proteger a Israel. Todo eso era, ya sabes, capas y más capas de sistemas de defensa, utilizando a estos regímenes y a Jordania para defender a Israel. Así que ahora todo eso está siendo destruido. Y esas líneas de defensa que protegían a Israel, al régimen israelí, de los drones iraníes, sobre todo de los drones y también de los misiles, por supuesto, esas líneas de defensa están desapareciendo. En segundo lugar, gran parte del equipo estadounidense no puede trasladarse a Jordania porque lo necesitan para la ofensiva terrestre, así que Irán los está destruyendo. En tercer lugar, los estadounidenses están sacando muchos de sus aviones del Golfo Pérsico porque están siendo dañados y destruidos. Pero Jordania no tiene suficiente espacio, así que no los mantienen en condiciones ideales. Y eso significa que el calor, la humedad, las tormentas de arena, todo eso les causa más daños. Y luego cuando los estadounidenses quieren usar esos aviones, como decía antes, para esos recursos, cada vez que quieren atacar a Irán, tienen que volar más lejos, y eso resulta más caro. No es bueno para los aviones. El consumo de combustible es mucho mayor. Y claro, ahora que Jordania está siendo atacada, tienen que moverse otra vez. Así que bueno, eso podría llevar a Israel.
Pero no creo que Irán quiera iniciar una guerra contra la maquinaria israelí. Creo que Irán va a esperar a que los israelíes ataquen, por varias razones. Una de ellas es que Irán no tiene una política de iniciar guerras, va en contra de sus principios religiosos en general. Y además, Irán tampoco quiere. Creo que la situación dentro de Israel es muy mala. El Conflicts Forum, la organización de Alistair Crook y su esposa Aisling, que también trabaja en esto, hacen un gran trabajo analizando la prensa del régimen israelí y todo eso. La situación en Israel no es buena en absoluto. Es muy mala. Es muy explosiva. Así que no creo que sea una buena idea que Irán tome la iniciativa. Ya sabes, que esperen, las elecciones se acercan, que las tensiones, el odio y la hostilidad sigan creciendo. No hace falta que Bennett ayude a Netanyahu. Quiero decir, si Irán ataca primero, eso probablemente beneficia a Netanyahu. Pero si Netanyahu lanza el primer golpe y luego Irán golpea con fuerza a Israel, eso no dejará bien al régimen. Y como dije, esas capas de defensa se están destruyendo ahora mismo. Así que sí, creo que Israel, aunque no esté directamente implicado en este momento, se está volviendo cada vez más vulnerable porque esas capas de defensa están siendo destrozadas. Smotrich dijo que Israel no tiene ningún interés, anoche lo dijo, ningún interés en unirse a la confrontación limitada entre Irán y Estados Unidos. Y añadió que la situación actual es la mejor posible para nosotros. Israel necesita una América fuerte, y Estados Unidos está perdiendo la guerra. Y los iraníes siguen apoyando a la resistencia, mientras Irán está destruyendo todas esas capas de defensa que se interponen entre Irán e Israel. Todas. Irán está literalmente eliminando todos esos activos estadounidenses en la región del Golfo Pérsico y en Jordania. Y todo eso es por Israel. Quiero decir, las bases de radar de Estados Unidos en Turquía, por supuesto, también son activos importantes. Pero hacia el sur, esos activos son enormes. Y no pueden ser reemplazados por Irak. Irán no lo permitirá. Y en Siria tampoco pueden emplazarlos, porque Irán tampoco lo permitirá. Y Siria está en muy mal estado. He hablado con un par de personas en Siria en los últimos días, y la economía se ha derrumbado. Las bandas patrullan distintos barrios. Cada zona está controlada por una banda diferente. No hay una autoridad central. Muchos de los antiguos aliados de Jolani se están volviendo contra él por varios motivos. Y nadie está ayudando a Siria. Antes, Irán solía ayudar. Los rusos también. Pero Turquía, Qatar, los saudíes, ninguno está poniendo dinero. Es decir, todas esas promesas a Siria, nada. La situación ahora, económicamente hablando, es peor que antes. Así que no hay ninguna posibilidad de que los estadounidenses puedan instalar radares allí o en Irak. Todo esto son muy malas noticias para la maquinaria israelí. Estamos escuchando algo por parte de los pakistaníes. Perdona que te interrumpa. Sin esos radares, los drones iraníes, ya sabes, pueden hacer mucho más que antes. Y por supuesto, los misiles iraníes también son más eficaces, pero los drones se vuelven mucho más efectivos, sobre todo los de largo alcance. Sí, ¿y qué me dice de la situación con Pakistán, profesor Marandi? Se ha informado que Pakistán está intentando contactar con los iraníes, que está hablando con ellos. Dicen que están enviando un mensaje de Donald Trump a los iraníes. Y eso está generando bastante. Por otro lado, hay quienes sostienen que quizá China está ejerciendo mucha presión sobre Irán o sobre las negociaciones. ¿A qué se refiere eso? ¿Cuál es su interpretación de esa situación? No he oído nada sobre China, en absoluto. Estoy seguro de que eso no es cierto. Pero en cuanto a Pakistán, ahora mismo no está ocurriendo nada en particular,
porque Irán, como dije, no está interesado en un alto el fuego. Lo que tienen que hacer los estadounidenses es aplicar el MOUMAS, y tienen que aplicarlo de verdad, no solo aceptarlo. Así que deben ponerlo en práctica antes de que Irán dé un paso. Pero ya no se trata solo del MOU. Ahora también va a incluir a Yemen, y además, Gaza tendrá un papel más central en la mesa de negociación. Y por cierto, la elección del nuevo líder de Hamas es un golpe importante para el régimen israelí y para Estados Unidos. Los israelíes han estado intentando manipular a Hamas y han estado asesinando a personas cercanas al nuevo líder de Hamas para impedir que fuera elegido. Pero ahora Hamas tiene un líder permanente. Su hijo fue martirizado, una persona muy íntegra, muy decente e inteligente. Así que ahora tienes a Yemen, tienes la resistencia en Irak, tienes a Hezbollah preparándose. No es una buena situación. Lo he dicho ya un par de veces en esta hora. Quiero decir, los estadounidenses pueden hacer algo loco, pueden ampliar la guerra, pueden atacar infraestructuras críticas, algo a lo que aludías al principio, por lo que prometió Trump. Dijo que la semana que viene haría tal o cual cosa. Pero, ¿cómo va a beneficiar eso a Trump? Al final saldrá perdiendo, porque por mucho daño que se le haga a Irán, Irán puede causar un daño mucho mayor destruyendo la infraestructura al otro lado del Golfo Pérsico. Eso pondrá fin a la existencia de esos países. Simplemente acabará con su existencia. La gente tendrá que evacuar. Eso incluye a Arabia Saudí. Así que ya sabes, cuanto más lo piensas, más absurdo parece lo que están haciendo los estadounidenses. Te planteas, bueno, en una situación hipotética, ¿y si hacemos esto? Y dices, eso es una locura, pero eso es exactamente lo que están haciendo los estadounidenses. A menos que haya algo, algún plan que no hayamos imaginado y que mantengan oculto a puerta cerrada. Pero quiero decir, si tuvieran esa capacidad, aunque fuera de forma hipotética, ya lo habrían hecho durante la guerra de 40 días. No veo cómo podría Estados Unidos jugar esta carta, ni en qué posición lo haría. Estoy viendo los objetivos de ayer. Diría que el 80% de esos objetivos están en Kuwait. ¿Eso significa que Kuwait se ha convertido en la primera línea de la guerra entre Irán y Estados Unidos? Sí, Kuwait está desempeñando ahora mismo el papel más siniestro de todos, Kuwait y Bahrein, pero Bahrein sobre todo por la base estadounidense, que es enorme y tiene una cantidad enorme de suministros norteamericanos, y por eso los iraníes también están golpeando muy duro a Bahrein. Pero sí, Kuwait, desde allí se lanzan muchos de los misiles que están cayendo sobre Juzestán. Conoces bien la provincia, no está lejos de donde estás. Y pasaste tiempo allí, estuviste en Juzestán. Así que están disparando contra tu ciudad desde Kuwait. Y no son solo aviones, son sistemas HIMARS y otros tipos de misiles que están siendo destruidos también por drones y misiles iraníes. Quiero decir, la inteligencia iraní es impresionante. Los iraquíes están recopilando información. Los kuwaitíes también recogen información. En cuanto Estados Unidos hace un movimiento, los iraníes se preparan para responder. As soon as the United States makes a move, the Iranians prepare. Sí. Profesor Marandi, ¿cree usted que al final de esta escalada habrá algo de sensatez en Washington? ¿O Irán planea continuar esta guerra hasta que termine la presidencia de Donald Trump, entregándosela básicamente al próximo presidente de Estados Unidos? Porque por la forma en que Estados Unidos sigue con este toma y daca, parece que, como ya he mencionado, Israel se siente de algún modo cómodo. No sé cómo, con el tema del estrecho de Hormuz, van a manejar eso. Es impats Donald Trump to es gestionarlo. Israel no está tranquila. Israel está en una situación muy mala porque sus benefactores están perdiendo. Sus líneas de defensa frente a Irán están siendo destruidas y el país internamente atraviesa un momento muy difícil.
The Americans, I don't know. I have no idea. Pero los estadounidenses, no lo sé. No tengo ni idea. Hace muchos meses que dejé de intentar entender a Trump. Siempre que, creo que ya lo dije en tu programa antes, siempre que me invitan a RT o a la televisión china, porque los medios occidentales casi nunca me invitan ya. Dejaron literalmente de hacerlo desde la guerra de 12 días, salvo en contadas ocasiones. Pero cuando me invitan y me dicen, bueno, Trump ha puesto este tweet o ha dicho esto, puedes venir a comentarlo. Yo les digo, mira, si queréis, hablo, pero no tengo ni idea de lo que significa, porque es muy posible que diga justo lo contrario 2 horas después. Así que no tengo la capacidad de entender lo que pasa por la cabeza de Trump. Probablemente tendría que estar loco para poder comprender su locura. Pero Irán está preparado para una guerra larga. Irán está preparado para una invasión terrestre. Y como Irán ha cerrado el estrecho de Hormuz y Al-Saraf, o ha cerrado el Mar Rojo, el tiempo no juega a favor de los estadounidenses. Y no veo cómo los estadounidenses podrían tomar el estrecho de Hormuz. Quiero decir, si los estadounidenses, digamos, invaden con unos pocos miles de soldados, no pueden hacer nada. Así que, si realmente envían un par de cientos de miles de personas, pongamos, para ocupar una gran zona alrededor del estrecho de Hormuz, si Irán lanza misiles y drones contra esos barcos desde cientos de kilómetros de distancia, ni siquiera tiene que atacarlos dentro del estrecho. Supongamos que un barco logra entrar en el estrecho de Hormuz y se dirige a Arabia Saudí. Irán puede atacarlo desde Ahvaz, puede atacarlo desde Joramshar. Puede lanzar ataques desde el norte del Golfo Pérsico. Irán no tiene que estar cerca del estrecho de Hormuz, así que el equipo no puede entrar en el Golfo Pérsico. Algunos tendrían que ir hasta el norte. Irán puede atacar cualquier objetivo desde cualquier punto, igual que cuando lanza misiles hacia Jordania. A veces los dispara desde el norte de Irán, otras desde el sur, desde el este, desde el oeste o desde el centro del país, como cuando atacó, por ejemplo, al régimen israelí. Tiene muchas opciones. Esto no es el siglo XX, cuando uno plantaba una bandera en la costa y decía, vale, ahora los barcos pueden pasar. Controlar la costa ya no significa nada con la tecnología moderna, y lo único que consigue es invitar a los iraníes a contraatacar. Creo que la retórica de que Israel se siente tan cómodo tiene que ver con los esfuerzos internos y con lo que está ocurriendo dentro del país. Benjamin Netanyahu quiere vender esa idea a todo el mundo, que estamos en mejor situación, que hemos hecho mucho, que hemos destruido el programa nuclear de Irán y reducido su poder en la región, que ahora no son tan dominantes. Así que, como resultado de esa decisión de ir a la guerra contra Irán, estamos en mejor forma, en mejor posición. Porén, no hay de no unirnos a este matint. Pero en realidad, como mencionabas, hay otra vez una paradoja. Quiero decir, la retórica sobre Irán siempre es paradójica. Irán se está desmoronando, pero al mismo tiempo es una amenaza creciente. ¿Cómo puede ser eso? Es imposible resolver esa contradicción. Pero ahora dicen, bueno, hemos destruido el programa de Irán, hemos tenido éxito. Y resulta que Irán ha trasladado su programa nuclear a una montaña más grande y más sólida. Entonces, vale, ¿está destruido o no? ¿Estás en una situación mejor o en una peor? ¿Qué es exactamente? Su relato nunca tiene sentido. Así que, ya sabes, Netanyahu dice, he conseguido destruirlos, pero al mismo tiempo les dice a los estadounidenses, no, su programa en realidad es peor, porque ahora está en un lugar mucho más protegido. Y nadie en Occidente señala esas paradojas tan contradictorias. En fin, pero está claro que el régimen israelí no está en una buena posición en este momento. Muchísimas gracias, profesor Marandi, por acompañarnos hoy. Un verdadero placer, como siempre. Muchas gracias por invitarme, Nima. Siempre es un verdadero placer.